y tiendo a quedarme embelesado con los ponentes. Y claro, cuando tienes 3 ponentes de esta categoría y además hemos bajado del suelo a la tierra, con lo cual va a ser muy interesante. Bueno, en esta primera mesa de debate, que tiene el título Retos y oportunidades de la nueva agenda de sostenibilidad para el sector cultural, tenemos a 3 ponentes muy importantes. Como a mí me pasa como a Miguel Ángel, que me dan un micrófono y ya me vuelvo loco, y entonces si me dan la oportunidad de hablar de desarrollo sostenible y además a un ámbito que no es el que habitualmente en el que yo me muevo, que es el de la cooperación internacional al desarrollo y el de desarrollo sostenible a través del objetivo de desarrollo sostenible, sí que decirle 2 cuestiones y además algo de lo que ha dicho Alphonse Martinez, que siempre es un placer oírlo. Y además, ya se lo dije a él, que tuve la suerte de leer uno de los primeros libros que él escribió con Joaquín Franz sobre animación sociocultural, que era la Biblia de todos los animadores y que es un referente para todos. Efectivamente, la cultura no la tenemos presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya no voy a repetir lo que ha dicho Alphonse. Sí que es verdad que, afortunadamente, creo que hemos aprendido de esta cuestión y la UNESCO ha publicado hace 4 días, si no recuerdo mal, el rapport de la Convención Mundial del 2005, que con el título Repensar las políticas culturales, donde pone la creatividad en el corazón del desarrollo. Y dentro de esa estrategia que ha marcado UNESCO, es muy interesante porque en su objetivo 3 ha puesto como incluir la cultura dentro del marco del desarrollo sostenible. Una visión muy clara de cómo la cultura tiene que estar enclavada dentro de este desarrollo sostenible y cómo la cultura tiene que contribuir a ese desarrollo sostenible. Se ha comentado antes y el ministro Moratinos fue el impulsor de ese marco de cultura y desarrollo, que por ejemplo uno de los datos que sale en este informe es que solamente el 0,22% de la ayuda oficial al desarrollo está dedicada al ámbito de la cultura, con lo cual algo estamos haciendo mal. Y además que habla que solamente 111 países incluyen planes nacionales, en sus planes nacionales de desarrollo incluyen a la cultura. Por lo tanto, nos deja bien claro que efectivamente algo tenemos que hacer. Y el dato más escalofriante es que hemos rebajado el 50% en el cómputo global de la ayuda oficial al desarrollo dedicada a desarrollo y cultura. Por lo tanto, está claro que, sin duda alguna, y como ha dicho Carmen Amoraga en el principio de su intervención, por un lado, sin duda alguna, tenemos que hacer políticas globales ligadas al ámbito de la cultura, tenemos que hacer políticas de cooperación internacional al desarrollo y de cultura y desarrollo, y por otro lado también políticas internas que también ahora, y en esta es la mesa en la que vamos a hablar de ello, de cómo la cultura y cómo el papel que estamos haciendo desde las administraciones y desde las distintas instituciones integramos ese desarrollo sostenible y qué oportunidades y retos tenemos por delante. Para ello tenemos una mesa de 3 ponentes a mi izquierda y os leo un breve reseña de su currículum, porque si no llevaría todo el tiempo el currículum de los 3, con lo cual ya se pueden imaginar. Es una breve reseña para que contextualizarlo y sepan quiénes son los que van a estar participando. Tendrán cada uno de ellos aproximadamente 12 minutos. Por favor, séanme obedientes, porque yo no lo voy a hacer y no lo voy a controlar, así que séanme obedientes. Y a partir de ahí estableceremos un turno de preguntas y comentarios y intentaremos terminar en la hora prevista con este pequeño decalaje de tiempo que llevamos de 15 minutos. A mi izquierda, el primer interviniente va a ser José Luis Pérez Pons, que es director del Consorcio de Museos y además es crítico de arte y es cofundador de la revista de arte MACMA. Además, estuvo en la plataforma Examix del IBAM, con lo cual ahí también tiene una experiencia muy importante en ese activismo. El segundo de los intervinientes es Vicente Belver, que es doctor en Derecho en la Universidad de Valencia, ha sido visiting scholar en Berkeley, Boston, Princeton, Palermo, Cambridge, es decir, universidades que están empezando también por la Universidad de Valencia. Es un chico que lo hemos traído porque hemos visto que tiene proyección, hemos dicho, ahora que está empezando, vamos a traerlo. Es miembro del Comité Director de Bioética del Consejo de Europa, ha sido director del 2002 al 2008, director del Máster de Bioética, director del Máster de Ética de Enfermería de la Universidad y ha escrito innumerables libros. Y por último, Martín López Vega, que es asturiano, con lo cual tener un asturiano en Valencia, oye, es una cosa muy bonita. Es poeta, crítico literario y gestor cultural, licenciado en Filología Española y tiene numerosísimos premios por su labor que está haciendo y ahora mismo es redactor del Cultural.
Con lo cual, como verán ustedes, Marta ha tenido una buena mano a elegir estos 3 ponentes para este evento. José Luis, tu turno y intentaré controlarte, ¿vale? Gracias. Soy desobediente por naturaleza, por lo tanto los 12 minutos se me van a quedar cortos, pero me someteré a la disciplina y acataré el límite, pero me lo tendrás que imponer. Es un placer poder participar en esta mesa y en este encuentro. Doy la enhorabuena y la felicitación a las personas y a las instituciones que lo impulsan, porque creo que es realmente necesario el repensar. Algunas personas llevamos mucho tiempo realmente trabajando en estos ámbitos de repensar la sostenibilidad, el medio ambiente, etcétera. Me he encontrado hoy con algunas personas a las que tengo un gran aprecio personal y con las que a lo largo de los años nos hemos ido encontrando en diferentes foros, en diferentes acciones, desde la ciudadanía y desde la contestación, justamente para sensibilizar y para poner en cuestión todo aquello que hoy se está ya planteando de una forma mucho más institucional, mucho más formal. Yo en este momento tengo la oportunidad y la responsabilidad de estar al frente del Consorcio de Museus de la Comunitat Valenciana y de dirigir a la vez el Centre del Carme Cultura Contemporánea desde abril de 2016 a través de una convocatoria pública y, por lo tanto, esa responsabilidad me da también la oportunidad de poder poner en práctica muchas de las cosas que desde el sector más activista y más de repensar otras formas de hacer y de gestionar lo público pues se pueden llevar a cabo. Algo que he descubierto, que no es tan difícil llevar las cosas a cabo y que es posible realizarlo, que al final es una cuestión de voluntades, es una cuestión de personas. Hay una poesía de Antonio Orihuela que me vais a permitir que os cite porque es muy breve, pero que para mí es muy reveladora. Dice: cada vez veo más gente con una venda puesta en los ojos. Incluso he visto gente que, habiéndosele movido un poco, se la vuelve a colocar correctamente. El problema que tenemos, yo creo, a nivel social y que hemos tenido durante demasiado tiempo es que hemos preferido, o una parte muy importante de la población ha preferido no ver aquello que tenía delante, porque se ve más cómodo con las orejeras puestas, mirando en una sola dirección o no mirando nada. Por otra parte, hay una parte de la sociedad que ha sido consciente, una parte minoritaria, y que durante mucho tiempo ha estado realizando acciones positivas y propositivas para que hubieran cambios efectivos en las políticas públicas. Eso ha tenido una mayor o menor respuesta dependiendo de quién ha estado al frente de las responsabilidades públicas, y en este momento creo que tenemos una buena oportunidad, al menos en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia, para que las cosas sean de otra manera. Yo tengo que decir que estoy trabajando con absoluta libertad y con absoluta independencia, cosa que hace muy poco no podía decirse. Lamentablemente, las políticas públicas han estado soportando una presión ideológica en materia de cultura, que es el ámbito en el que yo trabajo, muy fuerte, que han limitado la posibilidad y la libertad de las personas de poder hacer y decir aquello que creían que tenía que hacerse y que tenía que decirse. En este momento estamos trabajando en otro contexto político que nos permite desarrollar las iniciativas desde el ámbito profesional, desde el consenso, desde la suma, con las puertas abiertas y con una receptividad y una libertad, sinceramente, absoluta. Por lo tanto, tengo que verbalizarlo porque, como es algo que tendría que ser lo normal, pero no ha sido lo habitual, es necesario ponerlo sobre la mesa. En concreto, desde el Consorcio de Museos conocemos y apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en concreto, de esos 17 objetivos de la Agenda 2030, las iniciativas que desde el Consorcio de Museos, que para quien no lo sepa es una entidad autonómica integrada por la Generalitat Valenciana, que es el ente que lo lidera, junto con las 3 diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón y los 3 ayuntamientos de las 3 capitales de provincia, de manera que nuestra acción en materia cultural se extiende a todo el territorio, aunque tiene una gran focalización en la ciudad de Valencia porque dirigimos directamente el Centre del Carme, que es un contenedor cultural que depende de la Generalitat Valenciana, pero nuestro compromiso y nuestra competencia es sobre todo el territorio. De hecho, una de las metas para este año es incrementar esa presencia y esa actividad cultural en toda la Comunidad Valenciana o en la mayor parte del territorio posible. Estamos en ese proceso. De manera que de los 17 objetivos estamos trabajando de una forma efectiva y directa sobre los que voy a mencionar: educación de calidad, igualdad de género,
reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y alianza para lograr objetivos. De ahí voy a enumerar algunas de las medidas que directamente estamos ejecutando en los proyectos e iniciativas que estamos llevando a cabo. En concreto, las medidas del consorcio de museos dirigidas a un consumo responsable, pues tengo que decir que cuando llegué al Centre del Carme me encontré con cosas tan surrealistas como que las salas de exposiciones se quedaban con la iluminación de sala encendida día y noche. El consumo eléctrico era un disparate. Hemos conseguido reducir la factura eléctrica un 40% tomando dos medidas. Por una parte, las salas de exposiciones por la noche se apagan las luces y se enciende una luz nocturna que permite que las cámaras de seguridad vigilen las salas, pero no con toda la iluminación a tope. De manera que ella se reduce importantemente. Por otra parte, hemos negociado la tarifa eléctrica que estaba mal clasificada y de esta forma hemos conseguido que de 2016 a 2017 hemos pasado de 140.000 euros a 100.000 euros de consumo eléctrico. Hemos licitado nuevamente el contrato para además que la procedencia de esa energía para 2018 sea de fuentes renovables, de manera que estamos trabajando directamente en el impacto de los recursos medioambientales. Estamos trabajando también en sustituir los focos actuales, que son los halógenos típicos, por otros LED. Todo esto supondrá también un cambio. Y por otra parte, las bolsas de papel estamos ya trabajando para sustituirlas por bolsas de tela reutilizables. De la misma forma, empleamos papel procedente de fuentes responsables en las publicaciones y catálogos del Consorcio de Museos y hemos generado la gratuidad en el acceso al Centre del Carme. Para mí esto era una medida importante que estaba en mi proyecto de gestión con el que me presenté al concurso. Sé que pueden haber opiniones encontradas acerca de si los espacios culturales tienen que ser o no gratuitos. Desde mi punto de vista, un centro de cultura contemporánea que además está en el centro de Valencia, que es un elemento patrimonial que forma parte de la historia de la ciudad y que además presta un servicio o podía prestar y ya está prestando un servicio directo al barrio, es importante que el acceso sea gratuito. Pero sobre todo porque cuando analizas cuál es el impacto económico de eso, el impacto económico eran 20 y pico mil euros de ingresos por entradas al año. Y sin embargo la barrera que eso generaba era brutal para que muchas personas no accedieran a ese espacio cultural por no pagar una entrada de 2 euros. De manera que mucho mejor encontrar los recursos a través de patrocinadores o de otro tipo de acciones que generen ese ingreso económico y abrir el espacio para que el público lo utilice. ¿Qué ha supuesto eso? Además del cambio en el modelo de gestión y en el tipo de actividad cultural que allí se desarrolla, pues que en 2017 los museos en España han crecido en sus visitantes entre un 3 y un 13%, el Centro del Carmen ha incrementado sus visitantes un 140%. Hemos pasado de 75.000 visitantes en 2016 a 182.000 y pico en 2017, con el mismo presupuesto y el mismo personal, que es francamente deficitario a todas luces, por número y por cantidad. Pero bueno, estamos trabajando en ello y hemos hecho, creo que todo el equipo, un gran esfuerzo para que las cosas funcionen. En cuanto a medidas dirigidas a fomentar un marco de reflexión y pensamiento crítico sobre desarrollo sostenible, a través de exposiciones y actividades culturales hemos desarrollado proyectos. Por otra parte, hemos puesto en marcha un gran número de convocatorias públicas con el que queremos garantizar la igualdad de oportunidades y la democratización en el acceso a la oferta y a los contenidos. De manera que, aunque es algo que también se me ha criticado mucho, esta idea de cómo el director no programa todo, ese es el trabajo del director. Bueno, hay muchos modelos de gestión y quizás lo que estamos implementando son otros modelos de gestión y eso chirría ante los ojos y ante el entendimiento de aquellos que entienden la gestión de lo público bajo un paradigma de lo personal. Yo no estoy al frente de una institución pública para hacer un programa expositivo o cultural a mi imagen y semejanza. No ese es el tipo de trabajo que yo estoy realizando porque no es esa la concepción que yo tengo de lo público ni de la institución pública. Tengo una idea mucho más amplia y mucho más rica. Y creo que hay muchas personas que más allá de mis ideas y de mis propuestas, tienen ideas y propuestas mucho más interesantes o tan interesantes como las mías, que pueden llevarse a cabo y que deben llevarse a cabo. Y lo que estamos trabajando es para que todos aquellos y todas aquellas
que tienen cosas que hacer y que decir, tengan espacio, oportunidad, presupuesto, posibilidad y vías de acceso para poderlas llevar a cabo. Esto para mí es una medida importante y es un eje claro del cambio en el modelo de gestión que estamos llevando a cabo. De manera que, como ejemplo de algunas de esas convocatorias públicas que estamos implementando, está la convocatoria Altabeu, dirigida a proyectos de inclusión y cohesión social, va dirigido a colectivos sociales, a iniciativas ciudadanas, que directamente hay una sala en el centro del Carmen, que es la sala Contrafuertes, que está programada de punta a punta de año a través de esta convocatoria, con el objetivo de que se visibilice el trabajo que los colectivos sociales y que la ciudadanía están llevando a cabo. La mayor parte de veces de una forma voluntaria, sin recursos, sin visibilidad, sin reconocimiento, pero que sin embargo, y por mi propia experiencia personal que he participado de una forma activa en Salvem Lorta, en Salvem El Cabanyal y en un montón de iniciativas ciudadanas que han sido cruciales para poner de manifiesto un ejercicio de contestación a una determinada forma de hacer y de entender la política pública, es importante la voz de la ciudadanía. De manera que en el Centre del Carmen, la programación del Consorcio de Museus, hay un espacio específico destinado para dar voz y visibilidad a esa parte de la sociedad que decide empoderarse, tomar las riendas y generar un discurso público que no queda omitido ni sepultado por el discurso político, sea quien gobierne y sea cual sea el discurso que emplee. No os voy a enumerar las exposiciones y los proyectos que salen de ahí porque 12 minutos creo que ya me los he pasado. Hay un proyecto como parte de otra convocatoria pública que se llama 365 días, que va dirigido a seleccionar un proyecto de comisariado para que un comisario o equipo de comisarios durante todo un año programen una sala del Centre del Carmen, en concreto la sala Carlos Pérez. En concreto, el proyecto que este año se lleva a cabo se titula Reinventar lo posible, accionar lo imaginable. Empezó en mayo de 2017 y terminará el 20 de mayo de 2018. Este proyecto ha focalizado sus 4 momentos expositivos y toda la acción pedagógica y de actividades paralelas a partir del libro Las 3 ecologías de Félix Guattari, y todo el discurso conceptual y artístico gira en torno a la crisis medioambiental y ecológica, de manera que durante todo un año estamos programando en base a esa línea de trabajo. Acabamos de clausurar también ahora el 7 de enero el proyecto Valencia Capital Animal, en el que desde una plataforma ciudadana se nos propuso un proyecto para sensibilizar contra el maltrato a los animales. En ese proyecto han participado 148 artistas y activistas, y se han mostrado 873 obras de arte, además de un abanico de actividades enorme, de encuentros de pensamiento, conferencias, proyecciones, talleres didácticos e incluso una feria vegana que se desarrolló en el Centre del Carmen y que ha aglutinado a un montón de personas en la ciudad de Valencia y en nuestro entorno territorial que tienen una determinada sensibilidad y que no se veía reflejada prácticamente en ningún espacio público. Estoy francamente contento de cómo ha funcionado ese proyecto, hasta el punto de que vamos a generar un formato reducido para itinerarlo por toda la Comunidad Valenciana y que esa herramienta de sensibilización llegue a cuantos más personas posibles. El proyecto, por ejemplo, de Hugo Martínez Tormo, La deriva de un gesto por romántico, que además está en la sala El Artista en este momento, se ha mostrado en el Centro del Carmen y también en la sala La Lonja del Pescado. Es un proyecto que ha trabajado acerca de la contaminación de los mares, desde un formato de arte y tecnología con un perfecto equilibrio en cuanto al desarrollo estético y conceptual de esa problemática. Ha sido un proyecto del que nos sentimos francamente satisfechos y, de hecho, estamos negociando su itinerancia a Madrid porque ha despertado un gran interés. Hemos colaborado con la Asociación Refugiarte, por ejemplo, el año pasado, para apoyar acciones de las ONG Oxfam Intermón y CEAR País Valencià en la causa de los refugiados. En cuanto a proyectos expositivos y actividades en colaboración con otras instituciones, pues hemos colaborado, por ejemplo, con la Universidad de Valencia, sensibilizando junto con la Agencia Valenciana de Turismo acerca de los paisajes valencianos y los territorios turísticos. O hemos colaborado con el colectivo SEDRE acerca de los entornos biodegradables y de la situación de la Albufera, con intervenciones murales, con, en fin, todo tipo de acciones y de encuentros. También con otras instituciones como el Museo Es Baluard de Palma,
Art Santa Mónica de Barcelona o el Instituto Europeo de Diseño en Venecia, estamos colaborando en el proyecto Ciutat de Vacances, que pone en cuestión el efecto turístico sobre las ciudades y cómo todo eso está generando una presión que hace insostenible realmente la vida para los moradores en las ciudades. Nuestra aportación en el proyecto será un congreso en Alicante, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, en colaboración con las instituciones que he mencionado, que se desarrollará a finales de septiembre de este año. Un proyecto importante dirigido a fomentar la igualdad de género es una convocatoria que se llama RESET, Relecturas de Género y Multiculturalidad, con la que estamos releyendo las colecciones de arte clásico de los museos de Bellas Artes de Alicante y Castellón, en el futuro también el de Valencia, de manera que es evidente que en el siglo XIX, o cuando esas colecciones se configuraron, se hicieron desde un punto de vista de hombre blanco colonial. Por lo tanto, ni las mujeres ni otras culturas están representadas en esas colecciones de arte clásico. Estamos trabajando para justamente recuperar esa parte de la historia. No podemos recuperar las obras de esas mujeres y de esas otras aportaciones culturales, pero sí releer esa historia para poner nombre y apellidos a tantas mujeres que trabajaron de una forma activa en el mundo del arte, pero que su nombre ha sido borrado y eliminado del relato histórico. Tengo para contar mucho más. Me voy a limitar ya a decir, en el fomento de la educación de calidad, hemos llevado a cabo un proyecto innovador en el Estado español, que es el Espai de Telles, destinado a acoger de forma permanente en nuestros museos y centros de arte a bebés de 0 a 3 años. En colaboración con la cooperativa de escuelas infantiles Ninos y con Arquilecturas, que es una empresa de arquitectura y pedagogía de aquí de Valencia, hemos diseñado un espacio físico, permanente, autogestionado, donde los familiares llegan con sus bebés y tienen un espacio que, a partir de la pedagogía Montessori, de la tábula luminosa de Reggio Emilia, etcétera, tiene un espacio de experimentación y de activación sensorial. De manera que hemos desarrollado todo un abanico de posibilidades también para que, sobre todo, el espacio cultural, el centro de arte, el museo, no sea un espacio elitista, no sea un lugar reservado para eruditos y para especialistas, que por supuesto también tiene que serlo y también trabajamos en ese sentido, pero tiene que ser un espacio que forma parte de la vida cotidiana de la gente. No puede ser la cultura un lugar al que hay que subir un escalón. No puede ser un espacio de privilegio, tiene que ser un espacio integrado en la vida cotidiana de la ciudadanía y tiene que ser una herramienta de crecimiento personal y de empoderamiento individual y colectivo. Tengo más, pero me quedo aquí. Gracias y perdón. Muchas gracias, José Luis. Dos ideas para resumir lo que ha dicho: compromiso social y ciudadanía activa. Y una frase que ha dicho al principio que me gusta mucho, que es voluntad. Por lo tanto, creo que es un buen resumen para darle ya la palabra a Vicente. Lo mismo, adelante. Pues muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a Federico, que está aquí moderándonos, y a Marta, a José Miguel, los organizadores, a Chimo, los que han estado aquí en la logística de las jornadas, y sobre todo pues a Reds y a su presidente, el que hayan pensado en Valencia como lugar para organizar estas segundas jornadas, que creo que están siendo un éxito, ¿no? Por lo menos yo estuve en las primeras, no quiero, siempre las comparaciones son odiosas, pero pienso que estas sin duda están siendo muy bien acogidas, ¿no? Se me ocurría mientras oía a Federico y después a José Luis que quizá la mejor manera de presentar a cualquier profesor universitario, más que hablar de su currículum, que quién no tiene algo que exhibir, ¿no? La prueba de fuego determinante creo que tendría que ser, y así lo propongo para sucesivas presentaciones, y así lo haré yo si soy moderador en algunas, que al profesor se le presente por los estudiantes que ha tenido. ¿Y por qué lo digo? Porque yo me puedo enorgullecer, y este probablemente sea uno de los méritos que realmente sí que me gustaría exhibir en público, y por eso lo hago,
que José Luis fue alumno mío, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, al final a mí se me juzgará por la calidad de los estudiantes que han pasado por las aulas, ¿no? En las que yo he dado clase, ¿no? Bueno, entonces, en fin, mientras lo oía, decía, bueno, no, mi contribución habrá sido insignificante, pero bueno, por lo menos me lo puedo atribuir, ¿no? Tengo que decir, señor presidente, que tu contribución en mi caso fue muy importante. Es cierto, o sea, si no, no lo diría. O sea, pero eres de las personas que me encontré en mi periodo de formación que me permitieron tomar unas referencias que me han sido muy útiles, como encontrarme con María Ángel Sul o con José Luis Albelda, es decir, con tanta gente que está en esta sala que sinceramente han ayudado a construir a personas de otra manera. Y al final la universidad yo creo que tiene que ser eso, yo creo en ese modelo de universidad. No me interesa la universidad que expide títulos, me interesa la universidad que produce realmente pensamiento y que genera oportunidad a las personas. En mi caso yo estoy muy agradecido a la Universidad de Valencia, sinceramente. Este minuto se lo atribuyo. Yo voy robando minutos. Bueno, de todos modos, yo, y tampoco se entienda como una lisonja interesada, porque probablemente ya no vuelva a ver a Miguel Ángel Moratinos en mi vida, pero yo estoy cansado de ver a políticos que inauguran los actos y según acaba la inauguración desaparecen, ¿no? Entonces, me consta, bueno, no sé yo si Miguel Ángel Moratinos es o no político ahora mismo, ¿no? Esa condición política uno la lleva siempre, ¿no? Aunque no esté en activo, pero el hecho de que siendo una persona ocupada se tome la molestia de estar aquí esta mañana escuchando y participando, a mí me parece que no solo dice mucho de él, sino que constituye un ejemplo hacia dónde debemos ir. Porque lo que hemos comentado entre los que estamos aquí en esta mesa es que vamos de cabeza, pero probablemente la mayoría de los que estéis ahí también vais de cabeza. Y quizá lo más aberrante para una cultura sostenible es ir permanentemente acelerado, ¿no? Entonces, es curioso la capacidad que tenemos para teorizar cosas que en absoluto practicamos. Bueno, yo también me voy a permitir, porque al final, bueno, yo no sé si la gente lee o no lee en estos tiempos, pero todavía sigo siendo un nostálgico que piensa que las recomendaciones bibliográficas quizás sean las mejores que uno pueda hacer, más que el propio discurso, sobre todo cuando uno tiene poco tiempo, ¿no? Miguel Ángel ha hecho una, Nuccio Ordine, ¿no? La utilidad de lo inútil, y yo les apunto otras tres. Adam Zagajewski, Soledad y Solidaridad, publicado también en Acantilado, como el libro de Nuccio Ordine. Zygmunt Bauman, La cultura en un mundo líquido, sumamente pertinente para la cuestión. Y finalmente el último libro publicado por Terry, bueno, más que publicado, traducido al castellano, de Terry Eagleton, aparecido hace unos meses en Taurus, que se titula Sin más cultura. Dicho esto... Ahora. Tienes que volver a empezar. Dicho esto, dice Zagajewski, precisamente en su libro sobre soledad y solidaridad, que de vez en cuando es bueno pensar contra uno mismo. No solo conviene pensar contra los demás. Y ese es el foco desde el que yo planteo esta brevísima intervención. Problematizar los conceptos de cultura y de sostenibilidad. Y para ello recurro a Zagajewski de nuevo y además citando a uno de mis autores favoritos, por aquellas personas que no solo por su trayectoria literaria y ensayística, sino sobre todo vital y ciudadana, pues para mí es siempre un ejemplo. Me refiero a George Orwell. Pero recuerden que estamos hablando de pensar contra uno mismo, ¿no? Y dice Zagajewski: sin duda alguna, Orwell fue uno de los más valientes defensores de la verdad, uno de los guardianes de la vida espiritual. Recuerden que Orwell
Primero combatió el nazismo y el fascismo y luego combatió con igual fuerza y compromiso el estalinismo. Pero al mismo tiempo anunció la aparición de una nueva raza de artistas, los vigilantes del espíritu. ¿Y dónde está el lugar de un vigilante, un cancerbero o un guardián nocturno? Cerca de la valla, en los límites de la propiedad y no en su corazón fértil. Un vigilante no se adentra, se queda junto a la puerta, lanzando miradas llenas de recelo a los paseantes y a los vehículos que transitan por la calzada. ¿Sabe qué vigila? ¿Ha estado alguna vez en el interior del vergel, en su corazón, allí donde florecen los helechos? Este es el reproche que le lanza Zagajewski a Orwell. Dice, tú fuiste un genio, porque contribuiste decisivamente a salvar Occidente, salvar los valores de la Ilustración. Pero cuidado, que el coste que trajo contigo ese compromiso cívico fue el no disfrutar del interior del vergel, de su corazón, del interior donde florecen los helechos. Y acabo. ¿Acaso es ley de vida que el sentido común, tan útil para la detección de las amenazas políticas, no corra parejo con la rica espiritualidad? ¿Acaso es ley de vida que los objetivos del desarrollo sostenible, tan útiles para acometer los desafíos que nos plantea el futuro, no corran parejos con la rica espiritualidad? Por fuerza deben los guardianes de la vida espiritual ser unos prosistas adustos. Riesgos que entraña el comprometer la cultura con causas, por muy nobles que éstas sean, y más aún si vienen definidas por alguna instancia gubernativa. Primero, el que acaba de señalarse, que acaba de señalar Zagajewski, que la creación artística, esa imaginación creativa, que es el fuego que debe inspirar a cualquier artista, a cualquier creador, se vaya apagando, porque el compromiso cívico prevalezca sobre el afán por la creación. Ustedes me dirán que no es incompatible, y por supuesto que no es incompatible, pero esa dialéctica se da y conviene advertirla. En segundo lugar, un riesgo mucho más grave y peligroso es aquel que nos lleva quizá a fomentar los artistas mercenarios. Artista mercenario es aquel que actúa como los científicos mercenarios. Nos encontramos con que el Programa de Investigación Europeo 2020 fija 4 líneas de investigación prioritarias. Yo lidero un laboratorio, tengo necesidad de colocar a mi gente y sé que los fondos me van a venir si reoriento la investigación en ese sentido. Me parece que es mucho más interesante lo que estoy haciendo, porque es en lo que creo, porque es lo que sé hacer, porque es la crazy idea que pienso que a lo mejor me lleva a algún sitio interesante, aunque no tenga una utilidad inmediata, pero no. Yo necesito ganarme los garbanzos y reoriento todo el trabajo del laboratorio en ese sentido. La analogía cabe, entiendo yo, también para el mundo de los artistas y de la creación cultural en general. Tercer riesgo, y todavía más peligroso, el gobierno de la cultura. Marc Fumaroli, que escribió también en Acantilado, publicó en Acantilado un libro fabuloso que se titula El Estado Cultural, hace una crítica furibunda contra el Ministerio de Cultura, que ha sido muy fuerte en Francia desde siempre, y particularmente contra Jacques Lang, el famosísimo y determinante ministro de Cultura de Mitterrand. ¿Y qué crítica le hace? Tú no pretendías tanto fomentar la diversidad cultural como gobernar la cultura y además dirigirla en un determinado sentido.
Yo no pretendo ponerme del lado de Fumaroli, tampoco del lado de Jacques Lang y de Mitterrand. Simplemente quiero poner sobre el tapete un problema que es evidente. Y es que en el momento en el que la política se acerca a la cultura, el riesgo de que esa se desvirtúe por todas estas razones que he señalado es enorme. Y hay que estar alerta. Hay que estar alerta, porque ambas dimensiones son importantes, pero ambas dimensiones no se integran de manera automática. Y paso, porque me queda nada, 2 minutos. Lo mismo nos sucede con la sostenibilidad. ¿De qué sostenibilidad estamos hablando? ¿De la consagrada en los ODS? ¿En los objetivos y en las metas? Es una opción, pero indudablemente esa es la opción de Naciones Unidas en este momento. ¿Por qué no dar un paso más allá? Y les cito, y ya con esto acabo, a Monbiot. Jos Monbiot acaba de traducirse en España su último libro, Salvajes, en el que sostiene que la única apuesta que verdaderamente vale la pena en este campo de la sostenibilidad es recuperar el salvajismo. Y dice, los niños, donde están mal, no es en la calle o en la naturaleza, donde están mal es en sus casas, ¿no? Y mucho más grave que el deterioro de la naturaleza ha sido la separación de los niños de la naturaleza. Entonces, bueno, no les voy a contar el libro. Tenemos a Monbiot o a Naomi Klein, ¿no? Esto lo cambia todo, su penúltimo libro sobre el cambio climático, donde aboga por una apuesta mucho más radical para combatir el cambio climático, y en el otro extremo a Lombard, ¿no? El ecologista escéptico, que en su momento fue muy cuestionado, pero ahora mismo todo el mundo lo considera también un interlocutor que hay que tener en cuenta. Y él sostiene que casi todo lo que se está haciendo en materia de cambio climático es contraproducente porque genera muchos efectos secundarios, entre otras cosas, para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Entiendo que aunque la tarea es vincular el potencial que tiene cultura y sostenibilidad para lograr los ODS, es importante también dedicar, aunque sea un minuto, a cuestionar estas dos categorías que resultan en sí mismas problemáticas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vicente. La verdad que creo que a nadie nos ha dejado no pensando todo lo que he dicho. Hilo 3 ideas. Si tenemos que pensar contra nosotros mismos, dar un paso más allá, que creo que es una frase para mí me parece fantástica, y sobre todo la parte más importante. Es decir, ¿qué es más importante, los objetivos de desarrollo sostenible o lo que supone verdaderamente ese desarrollo sostenible? Ahí es donde está la clave, es decir, no tanto en saber si vamos a cumplir la meta 4.1 o 4.2 o si tenemos que ir más allá y saber qué significa ese desarrollo sostenible. Y además, sobre todo con esas vinculaciones, por ejemplo, yo que no creo en el antropoceno, de los que no creo en el antropoceno, es decir, aquí lo importante no es el hombre, es el planeta, y el planeta seguirá y nosotros nos iremos a tomar por saco y no pasará nada, y el planeta seguirá de otra manera distinta, hemos tenido distintas glaciaciones, no ha pasado absolutamente nada, el planeta sigue, los que desaparecemos somos nosotros, como en su día desaparecieron los dinosaurios. Pero bueno, esto es otro debate para llevar a otro sitio, pero sí que creo que tenemos que ir más allá, como nos dice Vicente. Martín, tu turno. Buenos días. Yo me sumo a todos los elogios y parabienes de mis compañeros y así me ahorro esos 30 segundos. Y luego quería hacer una pequeña corrección a la presentación, con permiso. Me encantaría ser redactor del Cultural porque querría decir que tengo 20 años menos. Pero es que si no va a sonar un poco raro lo que voy a contar. Soy ahora el director de Cultura del Instituto Cervantes y por eso vengo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de estos temas, un asunto muy importante que hay que aclarar es que a veces hablamos de cultura y hablamos de cosas muy distintas. A veces hablamos de cultura y pensamos en educación. Muchas veces hablamos de cultura y pensamos en gestión cultural, que es lo que hacen los gestores culturales. Pero también muchas veces hablamos de cultura cuando hablamos de creación, que es lo que hacen los creadores. Si estamos hablando de creación, que a mí es la parte que me interesa más, debo decir
que la cultura española está ya a la altura de estos objetivos, porque hay mucha literatura, mucho arte, mucho videoarte que ya responde, que ya está dando respuestas a estos problemas. Y quiero poner algunos ejemplos que además han tenido éxito. O sea, no son ejemplos que he rebuscado, sino libros que han tenido mucho éxito el año pasado. El libro de poemas, por empezar por ahí, que más ejemplares ha vendido el año pasado es un libro de María Sánchez que se llama Cuaderno de campo, que lleva vendidos 1.800 ejemplares, que para un libro de poemas es una cosa bastante alucinante, y es un libro que trata de todos estos problemas. Trata de problemas de pobreza, porque habla de una infancia rural con unos abuelos en una situación de pobreza. Trata asuntos de género. ¿Qué hace una mujer trabajando en el campo de la manera que lo hacía su abuelo, hombre? Y trata todo este tipo de asuntos, ¿no? El ensayo que tuvo más éxito en los últimos años es uno de Sergio del Molino que se llama La España vacía, que también trata de todos estos asuntos, ¿no? El abandono del campo y lo que supone y cómo la cultura ha visto ese abandono del campo. Ejemplos en otras lenguas. Una poeta como Olga Novo, gallega, responde uno por uno a todos estos planteamientos, a todos estos objetivos, ¿no? O la asturiana Vanessa Gutiérrez, que acaba de publicar un libro que se llama El paisaje nuestro, que también trata todos estos asuntos de memoria, de lo rural, de la pobreza de lo rural, ¿no? En el caso de España. Artistas, tampoco quiero hacer una lista muy grande, pero Miguel Ángel Blanco, que es un artista que has puesto en el Thyssen hace poco, que hizo una intervención en el Prado, o sea, no es un nombre, es joven. Espero que él no me escuche decir que es otra cosa, pero es un artista que su obra tiene una relación absoluta con todo esto, ¿no? Entonces, la cultura española ya está en esto. Desde el Instituto Cervantes, por un lado, la Dirección de Análisis y Estrategia está trabajando en que seamos sostenibles a un nivel básico, digamos, ¿no? A un nivel de que nuestros edificios consuman menos y todo esto que se ha hablado aquí. Desde la Dirección de Cultura, yo creo que podemos y debemos contribuir al debate desde un enfoque profundo. No solo programando actividades que tengan que ver con asuntos relacionados con sostenibilidad, cambio climático y asuntos adyacentes, sino sobre todo acercándonos a cuantos temas tratemos desde un punto de vista ecocrítico, que desde mi incorporación he intentado trasladar a toda nuestra programación. La crisis climática, el calentamiento global, la ecología, no es un tema más, es el tema que engloba a todos los demás. Es importante cambiar nuestra institución de acuerdo a objetivos de sostenibilidad, pero es más importante aún dotar a la sociedad de herramientas que le permitan reflexionar sobre su importancia. El Instituto Cervantes, como embajador de las ideas y el arte en español, que siempre está en vanguardia. En español inventamos la novela, fueron españoles quienes inventaron la pintura y la reinventaron, y la gastronomía, y ¿por qué no vamos a reinventar ahora el ecologismo? Queremos transmitir que también somos pioneros en pensar el mundo como un todo, desde una perspectiva ecológica. Siendo como es importante abordar de frente qué consiste esto de vivir en el antropoceno, y lo voy a poner entre comillas, yo tampoco creo en ello porque hay muchos estudios que dicen que es darle demasiada importancia al hombre pensar que ha cambiado el planeta al solo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene y cuál es la forma mejor de afrontar sus retos? Ser conscientes de la importancia de este hecho supone incorporarlo a todos los debates, hacer de ello el punto de partida de cualquier discusión sobre el mundo contemporáneo y también sobre el pasado. Es importante saber, por ejemplo, que ahora que estamos tan preocupados por la contaminación de las ciudades, cuando se construyó la primera máquina de vapor en Inglaterra, ya hubo quien se preguntó, ¿y esto qué va a suponer para el clima? El enfoque ecocrítico es la herramienta mejor de la que disponemos hoy en día para abordar el análisis social y los estudios culturales. Si bien empezó allá por los años 90 como una rama de la crítica literaria dedicada a estudiar, poco más o menos, la aparición de fuentes y ciervos en los poemas, ha evolucionado hasta convertirse en una perspectiva global que aúna los hallazgos de, pongamos, los estudios poscoloniales y los estudios de género, que reúne a Marx y Foucault cuando hacen falta para entender el mundo como una malla de seres indisociables, esta metáfora de la malla es del ecocrítico Timothy Morton, en la que todos se ven afectados por lo que todos hacen. Este enfoque ha dado obras esenciales del pensamiento contemporáneo, como por ejemplo un libro que creo que debería ser de cabecera de muchas asignaturas en las universidades. Se titula Meeting the Universe Halfway y es de Karen Barad. Lo que hace Barad en este libro es asumir las teorías del físico Niels Bohr para disolver las dualidades tradicionales entre lo que se supone que es natural y lo que aceptamos cultural, lo que es masculino y lo que es femenino, lo que es humano y lo que es animal también, ¿no? Barad concluye con Bohr que nada existe sino en el encuentro, y el mundo es el resultado de los encuentros que se dan en esa malla de la metáfora. Visto de otra manera, todo tiene consecuencias en todo. Y esto es muy interesante a la hora de tratar temas como la identidad, ¿no? Algo que estudian algunos ecocríticos que se preguntan, por ejemplo, es todos llevamos alrededor una especie de aura de bacterias que es
diferente en cada persona, ¿no? Entonces, ¿dónde acabo yo? ¿Dónde empieza mi piel? ¿Dónde acaba mi red de bacterias? ¿Dónde empieza a relacionarse con las bacterias de los demás? No quiero dar mucho más rollo sobre esto, pero sí contar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo me acabo de incorporar, llevo solo 7 meses, entonces tenemos una programación, digamos, de puente hacia lo que queremos hacer más adelante, pero para allá, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la necesidad de colaborar en la celebración de efemérides como la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, cuya celebración empieza el año que viene, no lo hemos planteado como conferencias dispersas en nuestros centros sobre el asunto, ni sobre celebraciones con barquitos y mapas, sino que hemos creado lo que hemos llamado un congreso descentralizado, que coordinado por Brad Epps, director del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Cambridge, antes lo fue de Harvard, revisará lo que supuso aquel viaje desde una perspectiva ecocrítica, es decir, desde un punto de vista que, sin renunciar a las virtudes de la historiografía clásica, incorpore los estudios de género y los estudios poscoloniales y consiga llegar a conclusiones sobre cómo cambió el mundo aquel viaje, cómo cambió la naturaleza, qué plantas y qué animales viajaron con Magallanes y Elcano. Sabemos cómo cambió el mundo con el descubrimiento de América, qué plantas fueron de un lado para otro, qué animales fueron de un lado para otro. Sabemos que el paisaje que conocemos de los mares del sur es así solo después de los viajes de James Cook, ¿no? ¿Qué pasó en esta vuelta al mundo? Otro ejemplo. Uno de nuestros ciclos de cine de este año perdón, lleva como título La España vacía, tomando como punto de partida el libro homónimo de Sergio del Molino, del que hablaba antes, y en él se presentan las mitologías sobre el campo que ha habido en el cine español, con especial detenimiento en el cine posterior a 1960, y enfatizando la relación entre el campo y la ciudad, que ha sido tradicionalmente simplificada en la visión política y, sin embargo, ha sido recogida con enorme riqueza por nuestro arte en todos sus géneros. No renunciamos a abordar estos asuntos también de manera directa, y nuestro programa del área de ciencia, medio ambiente y sostenibilidad en las ciudades propone tratar el tema del medio ambiente en las grandes urbes desde la perspectiva de la problemática que enfrentan las grandes ciudades del siglo XXI. Son solo algunos ejemplos, y hay muchos temas que se pueden tratar desde esta perspectiva, ¿no? Un gran tema que está pendiente en los estudios ecocríticos españoles es el asunto de los pantanos, por ejemplo, de la construcción de pantanos, ¿no? Que abordan algunas novelas, como la última de Julio Llamazares, algunas videoartistas como Bárbara Fluxá, y siempre hablamos de los pantanos en términos de capacidad hídrica, de logros energéticos, pero ¿qué pasó con las vidas de quienes fueron desplazados por la construcción de pantanos? ¿Qué pasó con toda la gente que se desplazó a donde se construían los pantanos, creando ciudades nuevas enteras, ¿no?, de poblaciones desplazadas? Lo más importante, creo, es que seamos críticos y que no nos conformemos. La misma palabra sostenibilidad ha sido motivo de no poca crítica por parte de ciertos sectores académicos que sostienen que en realidad lo que esconde es la elaboración de una estrategia para forzar el planeta hasta el límite mismo de lo posible. Por eso, más que de sostenibilidad, me gustaría hablar de cuidado, de igualdad, de respeto. Cualquier acercamiento a la sostenibilidad o al medio ambiente tiene que tener en cuenta que no hay sostenibilidad posible sin tener en cuenta lo que la ecocrítica llama el medio ambiente de los pobres, por decirlo así, un movimiento de interpretación crítica que a la vez resume y amplía desde afuera estos objetivos de la Agenda 2030 para recordar que no hay sostenibilidad posible sin atender a la desigualdad, a la desigual distribución de los bienes ecológicos y a los males resultantes del crecimiento económico. Creo firmemente en aquel aforismo que afirma que la educación debe ser democrática, la cultura accesible y el arte excelente. Pero creemos también que los tres, educación, cultura y arte, como herramientas de comprensión del mundo, deben ser ecológicamente conscientes y responsables. Y espero no haberme pasado los 12 minutos. Muchas gracias, Martín. Bueno, primero pedirte disculpas porque, claro, no lees el currículum y te olvidas de la primera línea, que es el puesto actual que es el que estás desarrollando. No, sí, era solo porque iba a parecer raro que como redactor del mundo hablara de lo que hace Cervantes. Bueno, muchas gracias. Y ahora ya es el momento de las preguntas y de que ustedes interpelen también a los tres ponentes, que creo que nos va a ser muy enriquecedor para todos. A ver, alguien que se anime, que siempre el primero es lo más complicado, la primera es la más complicada. Mira, Miguel Ángel, tenemos aquí un voluntario. Este chico también está empezando ahora y lo está haciendo bien, y lo hemos traído por eso. No va el micro, No va. igual tenemos que cogértelo. Seré yo. Y muchas gracias. Como bien ha dicho el profesor, el catedrático, siempre es bueno escuchar, aprender, y hay que estar permanentemente a la escucha, ¿no?, para enriquecerse personal y colectivamente. Y
ha sido una intervención, me voy a referir a la intervención, de todas ellas me han parecido excelentes, pero la del catedrático Vicente Belver me ha provocado, que es lo que se trata, de un viejo y permanente debate entre el político y el hombre de cultura, de arte, de creación. Y como soy muy camusiano, y Camus decía, tenemos que alejarnos de los políticos, que son unos charlatanes, que solo dicen medias verdades o mentiras o falsedades, pero al mismo tiempo era un hombre comprometido políticamente, socialmente. ¿Cómo podemos buscar esa nueva síntesis entre, yo lo digo que hay buenos, malos o regulares como en todo, ¿no? Políticos. Tenemos que dejar únicamente, le preguntaría al catedrático, al creador, está en su torre de marfil, dejando de toda libertad, autonomía, y que no se comprometa con la polis, con la ciudad, con los suyos, que los suyos solo les sirvan de inspiración, o tienen la responsabilidad también los hombres de cultura y de arte de indicar el camino a los políticos, de abrir nuevos horizontes, de decirnos por dónde tenemos que ir. Porque en los últimos años, con todos mis respetos, muchos han quedado en su torre de marfil, en su crítica, pero no han mostrado a los políticos cuál es el camino que tenemos que liderar o transmitir o ejercer. Y por lo tanto yo creo que hay que buscar una nueva relación entre política y cultura, que es absolutamente necesaria para avanzar. Ya últimamente, hombre, los ODS es un ejercicio diplomático, y he hecho tantos. Pues bueno, antes eran ODMs, ahora son ODS. En el año 2030 nos inventaremos otro. Pero en definitiva es una voluntad general, con todos los defectos que tiene, de mejorar, de resolver problemas. No son perfectos, pero es mejor tener una sociedad que cumpla estos 17, porque, ya digo, no son perfectos, pero si no los cumplimos, no sé cómo vamos a terminar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y la reflexión. Es una reflexión que va a una cuestión nuclear que no está resuelta. Vamos, si alguno de los dos tuviésemos la respuesta, probablemente la habríamos ofrecido, no nos la habríamos reservado para nosotros, ¿no? Pero, vamos, por abundar con Zagajelski, aquí él mantiene un diálogo, pues, ficticio con un poeta joven danés, ¿no? Claro, alguien que viene del comunismo, otro que viene de un país con una larga tradición democrática, en fin, próspero y tal. Entonces le dice Zagajelski, para actuar hay que olvidar, pero para pensar hay que recordar. ¿Y en eso consiste una vida llena de contradicciones?, le pregunta el danés. Tal vez, entre otras cosas. Y vuelve el danés. Si el pensamiento no ayuda a actuar, ¿de qué sirve pensar? ¿Para qué hacerse preguntas? Y contesta Zagajelski, para nada, para saber. No da la respuesta, evidentemente, al contrario, abunda más en el carácter un poco hasta antitético, ¿no?, de la política y de la cultura. Pero yo creo que Camus, como Orwell, son dos ejemplos de personas que estuvieron en la cima de la cultura, uno más en la creación literaria, otro en la ensayística, y al mismo tiempo del incuestionable compromiso cívico. Pero fíjese que ambos fueron muy críticos con los políticos y desde esa permanente crítica hacia la política la nutrieron de orientación, ¿no? Entonces, por eso yo diría que es una relación necesaria, pero en la que siempre, si es genuina, estarán mal avenidos. Bien, nada. Sí, puedo decir algo.
si puedo decir algo, creo que es una pregunta fundamental de lo que ha pasado en la cultura española en las últimas décadas, ¿no? Después de la transición, sobre todo. Y creo que tiene que ver con la forma en que los creadores pensaron que tenían que ser modernos. Y es que era no hablar de las cosas nuestras, de alguna manera, ¿no? De lo que pasaba en España. Las novelas pasaban en Lisboa. Las películas también eran mucho más modernas y estaban ambientadas en Berlín o no sé dónde. Ha faltado reflexión sobre lo que es España y sobre lo que quiere que sea España, de alguna manera, ¿no? Pensábamos que ser europeos era disolvernos en una especie de vaga nube cosmopolita, sin ninguna ligazón, ¿no? Creo que se está volviendo a reflexionar sobre estas cosas y creo que también quienes hacemos gestión cultural o quienes la han hecho, o quienes hacen política o la han hecho, también tienen que preguntarse por qué se dio un cierto trato de favor a cierto tipo de creadores, porque en un momento de la transición en el que las subvenciones fueron muy importantes, en las que lo que programaba el propio Instituto Cervantes era muy importante, es muy fácil ver qué tipo de autores se movieron más. Nunca han faltado los autores críticos en la cultura española, pero en un momento dado se decidió que había que ser modernos, que había que ser europeos y que era mucho mejor escribir novelas que pasaban en Lisboa y canciones que parecían de los años no sé cuántos. Y creo que es un tema súper interesantísimo y en el que habría que entrar mucho más a fondo. Bueno, muchas gracias por este interesante debate. Realmente nos quedan 2 minutos, porque quiero que me vuelvan a llamar para hacer de moderador y me han dicho que al cuarto tenemos que tomar. Y para una vez que he cumplido, les dejo una pregunta de 30 segundos, si hay alguna pregunta. Ahora tengo 1:30. Tengo 1:30. Entonces ya podemos relajarnos y no preguntar. Allí al fondo había una. Bueno, muchas gracias. Iba un poco en la línea de lo que estabais hablando, pero como estabais relacionando un poco política y estabais hablando de hombres de cultura, yo quería centrarme un poco muy rápido en los proyectos artísticos. Muchísimas gracias por las intervenciones porque me han gustado muchísimo, pero también me quedo, Vicente, con lo que estabas diciendo, de lo del el peligro de que la imaginación un poco se vaya apagando porque el compromiso cívico supere o esos mercenarios artísticos. Yo trabajo en un espacio de ciencia que es el Jardín Botánico, pero también tenemos proyectos artísticos, una línea cultural, digamos, un poco a veces alejada de la divulgación científica. Y tenemos ese debate de si tenemos que tener espacios para las dos cosas, para proyectos artísticos con carga de divulgación científica y proyectos artísticos que no la tengan, o si tiene que primar ese compromiso con el medio ambiente, compromiso con la ciencia, esa idea de divulgación científica detrás. Y seguimos, como el jardín tiene tantas bazas, no profundizamos mucho, como en el consorcio, que tenéis que seguir una línea, estáis trabajando muy bien en ello. Lo tocamos un poco por encima y quería preguntaros eso, si consideráis que ese compromiso cívico hoy en día se le tiene que dar un valor en un proyecto artístico para priorizarlo, o un poco lo que estabais hablando, o todo tiene que tener el espacio, si tenemos que tener proyectos artísticos con divulgación o compromiso de los problemas que estamos viviendo sociales y también tiene que haber pues eso, espacio para proyectos que no tengan ese bagaje, esa reflexión, esa crítica detrás. Porque nosotros seguimos trabajando en ello, no sabemos muy bien dónde poner el foco. Yo creo, si queréis que empiece, yo creo que hay espacio para todo y para todos. En el caso, por ejemplo, vuestro del Jardín Botánico, que además es un lugar maravilloso a todos los niveles y en el que yo pude colaborar justamente con María Ángel Sul haciendo un proyecto hace años que era Mirar y Veure, que era un concurso fotográfico donde invitábamos a la gente a que reflexionara acerca del entorno y del medio ambiente, y como resultado había una exposición fotográfica en la sala de exposiciones del Jardín Botánico. Pues, por ejemplo, ahí había un compromiso y una vinculación directa con el entorno y con lo que allí se hace. Yo creo que también es una cuestión de responsabilidad de cada institución definir su línea de trabajo. Y acerca de esos mercenarios, que yo a veces llamo también artista paracaidista, ¿no? Que es de repente el que realmente no se compromete con el entorno ni con nada, sino que ve una oportunidad, aterriza y despega de nuevo, pues eso al final tiene que ver con aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar y de mediar en esas instituciones, que tienen que elegir y que poner bien las claves y los requisitos para que eso no suceda, para que realmente hay gente que está trabajando de forma natural en ámbitos de ciencia, de investigación, de ecología, de entorno, de sostenibilidad, de género, de un montón de cosas, de una forma natural y auténtica,
que estén trabajando en esas materias no quiere decir que sean artistas, investigadores o pensadores aprovechados o que aprovechan una moda o una tendencia. Es gente que realmente tiene un compromiso y una implicación personal en su vida diaria y a través de su trabajo, de su pensamiento, de su creación, con ese ámbito de desarrollo. Y por lo tanto eso es perfectamente legítimo y hay que apoyarlo. Otra cosa es que llegue alguien que quiera aprovechar esa coyuntura que le da exactamente igual el medio ambiente o cualquier otro concepto y que aprovecha la moda y se sume. Bueno, pues ahí tenemos que estar los que tenemos una responsabilidad a la hora de mediar en esas situaciones para ver realmente quién está trabajando de verdad, quién tiene una trayectoria, quién tiene un recorrido, quién tiene un pasado de trabajo en esa dirección y quién se acaba de inventar un proyecto específico simplemente para aprovechar una oportunidad. Eso se ve muy fácil, por lo tanto es una cuestión de decidir. Pero, no sé, por otra parte hay trabajos artísticos, creativos, intelectuales, etcétera, que no tienen ese compromiso y que tienen un trabajo mucho más ensimismado, mucho más personal, mucho más íntimo y que es perfectamente válido y legítimo. O sea, nosotros, en nuestro caso en concreto, no estamos trabajando poniendo ningún tipo de barrera. De hecho, la única convocatoria que tenía el Consorcio de Museos antes de que yo llegara establecía un límite temático a los proyectos presentados y cada año, esa convocatoria tenía un tema y los artistas tenían que presentar proyectos bajo ese tema. Es el único proyecto que yo he eliminado de la etapa anterior porque me parecía inadecuado, porque me parece que poner límites y condicionar el trabajo de los artistas o de los creadores es absurdo. No hay por qué obligar a que alguien hable de Kafka o del Bosco, que son ediciones en las que se ha hablado de esos temas, y no porque no me parezca interesante Kafka o el Bosco, es porque hay gente que está trabajando en otras cosas, no hay por qué obligar a que la gente investigue acerca de algo, a no ser que queramos hacer un proyecto específico, conmemorativo de no sé qué cosa y puntualmente se invite a gente que trabaje acerca de ello, pero que como norma marquemos unas líneas de trabajo cerradas, a mí no me parece adecuado. Pero por otra parte, si hay una institución, como puede ser vuestro caso, que tiene una línea de trabajo específica y que es mucho más interesante que los proyectos artísticos que se desarrollen allí estén vinculados con esa línea de compromiso o de investigación que es paralela a la que en el Jardín Botánico se lleva a cabo, pues igual justamente el valor o el punto singular de vuestra programación y por lo que tiene un sentido que suceda eso allí, es justamente por eso y es lo que hay que potenciar. Hola, buenos días. Vamos a ver, una pregunta que es genérica o general y bastante abstracta a lo mejor, pero que a mí me preocupa y si me vais a permitir la planteo. No sé si conocéis que este año acaba de publicarse el último informe del World Watch Institute de Washington sobre el estado del mundo, va dedicado a la educación y se llama precisamente la educación ecosocial. Básicamente lo que ese documento plantea, a través de muchos trabajos y una introducción de Rafael Díaz Salazar, un sociólogo español, es que hay una profundísima inadecuación de los sistemas educativos para los verdaderos conocimientos que tenemos que aprender hoy, deberían aprender los escolares y los estudiantes, respecto a los retos que le plantea el futuro a ellos, ¿no? Es decir, ahí se ha estudiado qué dicen los currículums escolares ahora y qué es lo que haría falta para enfrentarse a los retos del futuro que están muy vinculados a los problemas del cambio climático, las migraciones forzadas, el empobrecimiento de sectores amplios de población, etcétera, etcétera. Y se ha visto que hay una profunda inadecuación. Y dice Díaz Salazar, tendremos alumnos excelentes quizás, pero serán ciegos y sordos a los problemas que realmente importan. Es decir, y mi pregunta es, ¿no estará pasando en la cultura una cosa parecida? Es decir, hay un trabajo que conoceréis probablemente, que es este libro, Guerras climáticas, de Harald Walser, el sociólogo alemán, que dice, después de analizar cómo estaba esta situación del mundo, en el clima y los retos que nos plantea, que es muy pesimista respecto a las posibilidades que tenemos de evitar el colapso, que ya prácticamente se da por seguro, se trata de ver qué tipo de colapso vamos a enfrentar, y dice, la mejor salida, la única respuesta, el verdadero lugar donde nos lo jugamos todo es en un cambio cultural, dice él. Claro, en un cambio cultural no está hablando de las instituciones culturales, sino un cambio de los valores profundos de la sociedad. Entonces, la pregunta nuestra no sería, la verdadera pregunta no es cómo hacemos instituciones culturales sostenibles, sino cómo contribuimos desde las instituciones culturales y desde el ámbito de la cultura a ese cambio profundo de valores, que es
urgente. Que si miramos los datos del panel intergubernamental para el cambio climático, los informes últimos, es decir, no vamos a cumplir con París, es decir, esto se va a poner muy mal para la especie humana y para la biosfera en general. ¿No deberíamos de ser mucho más radicales a la hora de pensar qué deberíamos hacer? Porque se supone que el sector cultural, entre comillas, por utilizar esta expresión, está sensibilizado, tiene conocimientos, tiene conciencia, es una especie también, disculpad, de vanguardia social. Es decir, ¿no deberíamos de estar mucho más preocupados y mucho más inquietos y preguntarnos cosas de manera más radical sobre qué podemos hacer para este cambio profundo de valores que supone el cambio cultural que Walser dice que es nuestra única oportunidad? Si me permite, y así el micro. Ahí está bien. Bueno, esta pequeña licencia yo creo que Marta y la mesa me la va a permitir, que también me ponga ahora como ponente y conteste esa pregunta, ¿no? Porque es algo en lo que estoy trabajando y lo que estamos trabajando desde la Dirección General. Coincido en el planteamiento que tú haces y lo llevo a la educación, que es el ámbito en el que yo estoy trabajando ahora mismo, y en el ámbito de la cultura, que la reflexión es la misma. Y además, Vicente lo decía antes, hay que pensar en más allá, ¿no? Hay que pensar más allá. Mira, hay un problema, y Miguel Ángel lo comentábamos antes, de que la agenda se convierta en qué dice la 4.1, qué dice la 4.2. ¿Vale? Esto es un instrumento, esto no es el fin. Es un instrumento porque después de los ODM, vinieron los ODS y en Mahón, que estuvimos dando una conferencia juntos, él decía que llegarán los ODX, pues serán los ODX. Eso es un instrumento, lo que tenemos que ir es al fondo de la cuestión, que es lo que tú acabas de decir. Publiqué en El País hace un año un artículo que se llamaba Educando a Ciudadanía 2030. Y en eso es lo que estamos trabajando. Es decir, si queremos verdaderamente que haya una transformación, sin duda alguna la cultura y la educación son los vectores básicos para que se produzca, pero lo que tenemos que pensar es el qué modelo de educación estamos implantando y sobre todo qué es lo que queremos que llamemos la educación. Yo que creo que PISA es un buen instrumento, pero no es el instrumento que tiene que medir la educación de nuestros escolares y sobre todo la educación de los ciudadanos, es decir, tendremos grandes trabajadores y que controlen las técnicas básicas, el STEM, digamos el STEM básico, pero no tendremos esa educación. Lo que yo defiendo es que tenemos que practicar y queremos trabajar en una educación humanística ética, en un modelo donde conjugue, por un lado, los objetivos de desarrollo sostenible como los conceptos, en las capacidades de algo tan novedoso como son las capacidades de Jacques Delors de los años 90. Aprender a aprender, que por cierto va más allá de aprender a aprender, es aprender a ser, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a hacer. 4. Ligado con los fines de la educación, sin duda alguna el económico, el social, el cultural, pero también el personal. Y tenemos que ligar, y eso tiene que ser un nuevo modelo de educación, una educación que vaya verdaderamente a que haya una transformación de la ciudadanía y sobre todo de los niños y niñas que están trabajando. Esto luego hay que ampliarlo, por supuesto, a la educación a lo largo de la vida e integrar toda esta visión que conecta educación y cultura de la misma manera, educación, cultura y creatividad, como decía antes Martín, para que verdaderamente se produzca esa transformación. Si somos capaces, tendremos que ser capaces, si queremos realmente utilizar como ese instrumento fundamental que son los ODS, que entre otras cosas es un consenso internacional de 193 países, que se dice pronto, que por cierto no solamente esto, es también la Agenda Económica de Addis Abeba, es la COP21 que habla de medio ambiente y la Agenda Urbana de Hábitat 3. Por lo tanto, es una gran agenda y una frase que se la copié a Miguel Ángel en un encuentro que tuvimos aquí que organizó Chimo, que era que en el medievo no sabían lo que iba a pasar al día siguiente o al año siguiente. Hoy sí que sabemos lo que va a pasar. Y por lo tanto, hoy sabemos, tenemos las capacidades y además queremos hacerlo. Por lo tanto, es una cuestión, como decía antes también Vicente, de voluntad. Y por lo tanto, lo que se tiene que hacer verdaderamente es esa transformación. Y discúlpenme los ponentes que me he colado aquí con mi cuña. Creo que quedaba una pregunta y ya con esta sí que tenemos que terminar. Hola. Yo tenía, una reflexión y 2 preguntas cortas. La reflexión era respecto a lo que comentabais de los artistas paracaidistas o mercenarios. Yo no veo el problema en eso, yo no soy artista, pero yo veo que esa gente, o sea, también se puede aplicar a gente que se presenta a proyectos de gestión cultural o de diferentes cosas,
simplemente están buscando oportunidades. Por tanto, por una parte se nos dice a la gente que seamos dinámicos y adaptables, pero por otra parte se critica que intentemos cosas diferentes y, o sea, bueno, lo que acabo de decir, creo que se ha entendido. Y la otra es una pregunta con respecto a todos vosotros que trabajáis en instituciones, con el pequeño debate que se ha generado con respecto a política, cultura, si no sentís a veces que como que os alejáis mucho de la realidad, o sea, como que acabáis en vuestro propio círculo, museos, universidad, es algo como el Instituto Cervantes o la política, y os quedáis en esos círculos y es difícil pasar a los otros círculos o incluso a la sociedad. Y por último, una pregunta para José Luis Pérez Pon. Primero que nada, decir que me gusta mucho lo que estás haciendo con el Centro del Carmen y con el Consorcio de Museos, pero también pienso, ¿hay un límite a la hora de abrir eso para todo el mundo? O sea, la calidad, no sé si me entiendes. Café para todos, seleccionamos un poco cómo os planteáis o cómo lo hacéis a la hora de elegir los proyectos, en el sentido de si lo dirigís hacia un sentido o hacéis una apertura total a las propuestas que llegan. Ya está, gracias. Bueno, ya os he explicado antes que hacemos convocatorias públicas. Esas convocatorias garantizan la igualdad de oportunidades y democratizan el acceso de los participantes, de manera que cualquier persona que tiene algo en ese contexto que poder hacer tiene unos plazos y unas formalidades para poder presentarlo. Cada una de esas convocatorias tiene un jurado independiente y distinto de las otras. Los miembros de esos jurados han sido propuestos por instituciones como las universidades, asociaciones representativas como la de artistas, críticos, educadores, dependiendo del perfil de la convocatoria, o de colectivos pues, de la plataforma de ONGs, etcétera. O sea, dependiendo del perfil de la convocatoria, se busca unos miembros del jurado que garantizan la objetividad, la independencia y son distintas en cada caso, de manera que tampoco los jurados están puestos a imagen y semejanza de la institución ni al gusto del director, sino que se hace velando siempre por la igualdad de oportunidades y por la mayor neutralidad. En ese sentido, hay procedimientos perfectamente habilitados, transparentes, las convocatorias se publican en el Diario Oficial de la Generalitat, se le da la máxima difusión y no veo, quiero decir, en cuanto a la calidad, te aseguro que para elegir 6 proyectos se están presentando 100 y pico. Te aseguro que esos 6 proyectos que se eligen son de la máxima calidad, del máximo interés y no solamente en el contexto de la Comunidad Valenciana, sino que algunas convocatorias están abiertas a nivel nacional e internacional y se presentan muchas personas, muchos profesionales de otras procedencias, que es gente de primera línea. Tanto gente joven como gente de media carrera o gente con una larga trayectoria de trabajo. Estamos trabajando justamente con diferentes estratos y tratando de que esas convocatorias que impulsamos den cobertura a gente que está empezando, a gente que tiene una trayectoria media y a gente que tiene un largo recorrido, porque también sucede que muchas veces hay muchas líneas de apoyo a los jóvenes, pero la gente que tiene un poco más de edad se queda fuera de circuito y esto también es algo que a mí particularmente me preocupaba, sobre todo porque empiezo a tener una edad. De manera que estamos trabajando a esos diferentes niveles, sobre todo para dar una cobertura real y lo más integral posible al sector artístico. No se trata de café para todos, se trata de abrir, por supuesto. Es que estaba muy cerrado. Es que estaba cerrado, es que solamente podían acceder los amigos o quienes tenían una determinada influencia o una determinada suerte particular. Entonces, eso, la forma de romperlo es, quizás en otro momento no habría sido tan necesario el formato de convocatoria pública, pero como venimos del cerrazón absoluto y de las puertas con 7 candados, ha habido que hacer justo lo contrario, abrir al máximo para que no sean criterios subjetivos o de gusto personal, sino convocatorias públicas en la mayor parte de los casos. También hay proyectos que llegan a través de colaboraciones institucionales y otros proyectos, no sé, pues por ejemplo, en colaboración con el Museo Reina Sofía y el Virreina de Barcelona, haremos un proyecto este año en el Centro del Carmen.
O con el Instituto Francés, a través de la Embajada Francesa en España, haremos otro proyecto conmemorando el mayo del 68. O con el Instituto Polaco, conmemorando la independencia de Polonia, mostrando artistas jóvenes polacos que aquí son totalmente desconocidos. Es decir, estamos jugando a diferentes niveles y vertebrando y optimizando las oportunidades y los discursos para llegar a cuantos más ámbitos posibles del ámbito cultural y abriendo puertas a todos los niveles. Pero te aseguro que el paso de 100 actividades en 2016 a 314 en 2017 con mismo personal y mismo presupuesto no quiere decir que lo que hemos hecho ha sido cualquier cosa ni todo lo que ha pasado por allí. Todo ha sido a través de un proceso de ver que eso es adecuado, idóneo, interesante, que tiene calidad y finalmente el público es el que responde y el público no es tonto. En contra de lo que a veces se nos quiere hacer creer. Las personas no somos tontas. Y si hemos crecido un 140% es porque la oferta cultural que hemos realizado durante 2017 ha interesado a la ciudadanía y la gente ha ido porque ha querido. Entonces, no sé, yo francamente soy optimista en cuanto a la lectura del trabajo que hemos realizado y soy consciente de que queda mucho trabajo por realizar. Porque francamente, y en mi caso particular, me he encontrado con una institución en un estado muy atrófico y con unas enormes carencias. Queda mucho trabajo por realizar, queda mucho trabajo por hacer en el contexto del Consorcio de Museus, pero en la cultura valenciana en general. Y eso no se soluciona en un año ni en una legislatura. Y lo que tenemos que ser capaces es de generar proyectos a largo plazo y también a medio plazo y a corto plazo. Lo que no se puede trabajar es exclusivamente en el cortoplacismo, porque eso al final nos permite llevar a cabo acciones concretas, pero no trazar una línea de trabajo que proyecte un futuro que requiere una visión mucho más amplia. Vale, 1 minuto 56 segundos, ¿vale? Hola, bueno, en primer lugar decir que bueno, pues es un placer escucharos a los tres, ¿no? Que enhorabuena por el trabajo que hacéis cada uno de vosotros. Yo trabajo ahora mismo en políticas culturales, aunque mi sector profesional previo a esto era la arqueología, el patrimonio, ¿no? Y bueno, soy parte del sector cultural, aunque no sea parte del sector creativo, ¿no? O sea, quiero decir, no nos olvidemos nunca también que dentro del mundo de la cultura no solamente hay creatividad y artistas, sino que luego hay muchos técnicos que se dedican a investigar otros ámbitos. Y en ese sentido quería un poco hablar, ¿no? Yo creo que el enfoque que planteamos, que se está planteando hasta ahora en las jornadas, es muy válido porque creo que los profesionales de la cultura tenemos que reflexionar sobre hacia dónde queremos dirigirnos o sobre qué queremos trabajar o qué podemos hacer para entre todos juntos y todas juntas intentar seguir hacia adelante. Pero claro, creo que hay que plantear también otra premisa que es, no es qué es la cultura, y ahí es cuando el profesor Vicente Belver creo que ha dado un poco en el clavo, ¿no? O sea, la autocrítica sobre los conceptos de sostenibilidad y de cultura, ¿qué son? ¿Qué son para la gente de la cultura? Son una cosa, pero si nos paramos a pensar qué es la cultura para la ciudadanía que no se dedica a la cultura, es muy diferente, porque claro, si queremos que el trabajo cultural o el producto cultural se convierta en sostenible, eso quiere decir que la ciudadanía de por sí tiene que demandar, tiene que estar ávida, ¿no? de ese producto, pero ese producto no puede ser algo que viene dado sin ser demandado, que al final lo que hace es que la cultura se convierta en un elemento de ocio o que se vulgarice de cierto modo su consumo, ¿no? Aunque haya proyectos que se abren de este tipo que cuenta José Luis y que me parece de verdad que cambia el paradigma hasta ahora de lo que se viene haciendo en instituciones culturales, pero creo que esta falta de valoración de la cultura por parte de la ciudadanía en general viene también muy motivada porque los trabajadores, las trabajadoras culturales no están bien regulados. Es decir, no es lo mismo decir en este mundo del que hablamos, y eso tiene también que ver con lo que hablaba el señor Moratinos de la utilidad de lo inútil, ¿no? Cuando tú dices yo soy pintor, o yo soy arqueólogo, o yo soy artista plástico, cantante, da igual, a la persona que lo estás diciendo, que no es del mundo de la cultura, está pensando, esta persona vive mal. Sin embargo, dices soy ingeniero aeronáutico, o soy, no sé, incluso carpintero. Le dan o sea, es como, bueno, pues irá tirando, pero está mucho peor visto un trabajo de la cultura, ¿no? En el sentido económico, en el sentido de cómo esa persona puede dedicar su vida a eso porque está condenada a la precariedad, ¿no? Pues yo creo que si no distinguimos, los mismos que trabajamos en la cultura,
que necesitamos hacer un trabajo de cuidado para que las profesiones culturales estén mejor pagadas, mejor reguladas, tengan una representatividad, que cuando alguien diga que se dedica a la cultura esté bien valorado, desde ese punto de vista ya sería un cambio importante y simplemente mi reflexión iba en el sentido de que, bueno, y aquí hay mucha gente que se dedica tanto al mundo de la sostenibilidad y del desarrollo como a la cultura, y creo que, bueno, que lo que falta también es un poco de trabajo colectivo para reivindicar ese beneficio que sería tanto para la gente de la cultura como para la ciudadanía, que se podía construir una sostenibilidad mucho más sencilla si todo el mundo la reivindicara o la viera clara, ¿no? Viera clara esa necesidad. Bueno, ¿algún comentario? Y ya cerramos. Solo, bueno, nada, y yo en este punto tengo una pequeña discrepancia, porque creo que todo lo que sea ganar más de lo que uno necesita para cubrir sus necesidades básicas, se convierte en un problema. Y entonces, un artista, un creador cultural, un profesor universitario, vamos, yo estaría dispuesto a trabajar por la mitad, o sea, pondría en las mismas condiciones, porque creo que es tan espectacular lo que uno hace, vamos, si se dedica al mundo de la cultura, al mundo de la educación, aunque son ámbitos distintos como se nos ha hecho ver y tal, que es que, bueno, yo ya tengo más que de sobra. Es a lo que comentaba Miguel Ángel. Bueno, vale, los ODS, vamos a acabar con el hambre, vamos a acabar con la pobreza, pero luego, ¿qué queremos? La felicidad. ¿Y la felicidad en qué consiste? En aquello que vale por sí mismo. Y vale por sí mismo la lectura, vale por sí mismo la creación. Entonces, o sea, por eso digo que para mí no sería una prioridad, porque en el momento en que empezamos a regular y empezamos no, pues hay que garantizar que una persona que tiene este estatus, tiene estas condiciones, igual corremos el riesgo de malograrlo. Y que conste que abogo por garantizar a todos, ese es el gran objetivo de él, pero a todos las necesidades básicas, ¿no? Y el problema, yo creo que el gran cambio de paradigma que está pendiente, también creo que lo ha mencionado citando a Keynes, es pasar la utilidad o sea, dejar la utilidad y buscar la belleza. Pero el problema es que a 10 años de esa fecha emblemática estamos muchísimo más afanados que nunca en la utilidad. O sea, nada que valga por sí mismo nos interesa. José Luis. Yo vengo de trabajar durante 23 años como profesional independiente. Por lo tanto, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y, lógicamente, mi punto de vista es diferente del tuyo, porque tú puedes pensar que trabajarías por la mitad, pero el problema es que las personas que están en la calle trabajando no tienen garantizada esa mitad, ni tan siquiera el reconocimiento de sus derechos jurídicos y laborales de una forma regulada y ordenada desde el Estado ni desde las autonomías, porque además es una competencia estatal. De manera que desde hace mucho tiempo se está trabajando en el sector artístico y cultural en España, desde hace décadas, por lo que se llama el Estatuto del Artista y del Creador. Es una reivindicación en la que yo he colaborado cuando estaba como presidente de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte y luego como presidente del Consejo de Críticos y Comisarios de Arte en España, porque es una necesidad, o sea, porque no es posible esa falta de regulación, esa desregularización, ese vacío en el que realmente un trabajador de la cultura, determinados trabajadores, no tiene un epígrafe en seguridad social o tal, donde poderse acoger para efectivamente decir que son trabajadores de una determinada manera, con unos determinados derechos y unas determinadas obligaciones también. Entonces, esa falta de regulación es una asignatura pendiente que el Estado tiene que resolver, sobre todo porque no se trata de ganar más o ganar menos, se trata de tener reconocido, y eso es sostenibilidad. Quiero decir, es que si uno no tiene reconocidos sus derechos y debidamente adjudicado su estatus jurídico, es muy complicado. Y como vengo de la calle, sé perfectamente lo que es eso. Y luego, por otra parte, en cuanto a lo que decías, que me ha parecido interesante de la demanda por parte de la ciudadanía, hay también una cuestión que a mí me parece clave y que también hay una labor estatal importante que llevar a cabo y una labor política. Y es que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y también los públicos,
no destinan espacio para la cultura. Finalmente, las personas demandamos aquello que conocemos. Es muy difícil que pidamos aquello que no sabemos que existe. Yo no sé si me gusta el merengue si no pruebo el merengue. O sea, al final tienes que saber que algo existe y tener la oportunidad de acercarte a ello para poderlo desear, demandar, etcétera, etcétera. Excepto un reducido segmento de población que por algún motivo estamos enajenados de nacimiento y desde siempre tenemos como una pulsión constante y permanente que nos hace demandar, hacer, trabajar y activar cosas contra todo pronóstico. ¿Vale? Pero más allá de eso, lo cierto es que hay una parte muy importante de la población que se ve dirigida, impulsada y condicionada por unos parámetros globales que lo que nos empujan es al consumo, al aspecto, a la autorrepresentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una maquinaria de consumo global que nos condiciona y que nos limita, además, y que no nos permite crecer como personas ni desarrollarnos. Pero creo que en parte eso responde al objetivo real del sistema global, y es que produzcamos, que consumamos y que hagamos aquello que hay que hacer y nada más que aquello que hay que hacer y que transitemos por el camino que está marcado. Y eso tiene enormes alianzas en el sector económico, productivo, empresarial, etcétera, pero también eso tiene un reflejo en el ámbito de la comunicación pública. Que cada telediario, que cada informativo televisivo de cada cadena de televisión, mañana, tarde y noche, dedique media hora a deporte, y ya no a deporte, a fútbol, que no tengo nada en contra del fútbol, aunque la verdad me aburre, pues lo cierto es que eso hace que la población sepa que Cristiano Ronaldo se ha torcido el tobillo. Hola, ¿qué tal? Pero es que hay otras cosas que creo que son mucho más interesantes y que suceden en el ámbito de la cultura y del pensamiento que nadie tiene conocimiento. ¿Y por qué la sociedad no pone en valor a las grandes figuras del pensamiento, de la ciencia, de la investigación, del conocimiento, del arte, de la música, etcétera? ¿Por qué? Porque no los conocemos, no tienen forma pública, no tienen visibilidad ni representación. Pero porque la principal herramienta de comunicación pública o la más democrática, que es la televisión, en la que llega a todo el mundo, no ha dejado espacio en su parrilla de programación a eso. Y eso tiene una intención y tiene una voluntad. Y responde a un plan. Y ese plan es que eso no es importante y que lo importante es que Cristiano Ronaldo se tuerza el tobillo. Y eso da de sí días de conversación, titulares de prensa y periódicos exclusivamente que llevan en portada esa información, que me parece muy bien, que tiene que haber espacio para todos, pero ¿por qué no hay espacio para lo otro? Tiene que haber espacio para lo otro. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes y en 30 segundos para cerrar esta mesa y ya darle una indicación de logística de hora de la comida, un poco con lo que se ha dicho y a ver si soy capaz de integrar distintas cosas de lo que se han dicho, sobre todo los ponentes. Efectivamente, antes hacía alguien una pregunta si estos no son pequeños, cada uno estamos en nuestro pequeño globo y cada uno estamos de una manera aislados del resto. Efectivamente, puede pasar eso. La sociedad está muy departamentalizada y terminamos todos a especialistas en A. Hay especialistas en A, otros en B, otros en C, pero ninguno es especialista del abecedario. La alianza es una encomienda global. Nos habla el objetivo 17 de alianzas, de generar alianzas. Como decía Martín, dice, de las bacterias que tenemos alrededor de nosotros, y cogiendo una canción de Pedro Guerra que hizo famoso Ana Belén y Víctor Manuel, contamíname. Generemos alianzas, trabajemos juntos, unamos a distintas maneras de entender y de pensar, repensémonos, e incluso, como decía Vicente, contra nuestro propio pensamiento. Y sobre todo, aboguemos por la libertad. Min Jung, un filósofo coreano afincado en Alemania, habla y dice que la libertad es comprometerse, que la mayor libertad se consigue cuando uno se compromete verdaderamente en las cosas. Tenemos un compromiso como ciudadanos, ya no solo como instituciones que tenemos que llevarla a cabo, sino también como ciudadanos y ciudadanas que entendemos que si no ponemos en práctica esta visión de lo que tiene que ser el desarrollo y un desarrollo sostenible que integre lo económico, lo social y lo medioambiental, no conseguiremos ser algo de aquí en el año 2030. Y sin duda alguna, los mayores avances que se han producido en el mundo ha sido gracias a la cooperación y la colaboración entre distintos humanos. Por lo tanto, hagamos grande aquello que siempre hemos hecho grande, que es colaborar entre nosotros, cooperar y hacer, sobre todo, contaminándonos de manera positiva, sumar y hacer una ciudadanía culta, crítica y, sobre todo, una ciudadanía que piense, sobre todo,
en que la felicidad, como decía Vicente y como decía antes Moratinos, posiblemente no sea inútil, sino que estará en algo como que es lo útil. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los tres ponentes.